Buenos días, Manolo. Muy buenos días, Rosa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y emocionado ante este encuentro. Ay, pues yo también. Además, con este previo que hemos tenido fuera de la cámara, ya es como... ¡Qué ilusión! Venga, vamos a ver por dónde sigue la conversación. Así que, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Agradezco también a Patricia ya desde el principio que me ha puesto en contacto contigo. Y, como te he dicho, te presentas tú. Así que, ¿quién eres? Verás, yo soy Manuel Plaza, pero todos me conocen por Manolo. Nacido en Burgos. Es una familia que éramos seis hermanos. Yo era el tercero. Y tengo con los años, pues uno de los grandes regalos que tengo en mi vida es el recuerdo de que mis padres me enseñaron a ser una persona educada. Que eso lo vemos normal y no es normal. Y no es normal. De pequeño yo fui uno de los niños fundadores del Colegio La Salle de Burgos en el año 48, perdón, 44, que ya tengo años, y luego me dio por entrar en la Compañía de Jesús. Y los 16 años de formación de jesuita que teníamos en aquella época, no son 11 para los jesuitas jóvenes, pues me educaron en una educación y una formación tradicional que doy gracias a Dios por ella, pero que ahora digo que no la quiero ni para mí ni para nadie. No porque me traumaron, sino que estamos en el siglo XXI, ¿no? En el 2025. Luego, en el 69, me mandaron a Bruselas, al centro Lumen Vitae, que era lo más avanzado que había en Europa en ese momento para los mayores, pues eran los años del catecismo holandés que se publicó. Y yo vine, pero cambiado a todos los niveles, porque éramos 150 alumnos, dos de cada país del mundo. Y aquello fue una revolución. Entonces, al principio mi trabajo fue en Valladolid con los chicos del colegio y con los universitarios. En Bruselas me gustó la psicología religiosa y eso me ha marcado porque luego me he metido en muchos temas de psicología y he trabajado y trabajo como psicoterapeuta en las entrevistas en el propio empleo que tengo. Y luego otra experiencia que me ha marcado en el 85, pues mis amigos que eran ella judía que le mataron en El Salvador, yo sobrino y compañero, me invitaron a trabajar a la UCA, a dar unos cursos. Pero me dio miedo porque había guerra. Y en el 86 me pidieron otra vez que fuese. Y dije, Manolo, aquí hay que arriesgarse. Fue, la experiencia fue tremenda. Fue el 1 de diciembre al 1 de enero. Fue increíble, increíble, increíble. Total que le cogí gusto y he vuelto por El Salvador y por Centroamérica y Latinoamérica unas 19 veces, ¿no? Y esas Bruselas y, y Centroamérica marcaron mi vida, ¿no? Es verdad que luego me especialicé también en aquellos años en Canadá, en los ejercicios de San Ignacio, que me parece que es una joya, eso es un regalo. Y como ves, de vine a Burgos, creamos el Centro Ignacio Ellacuría, que son los centros de formación de donde la fe, la justicia y la cultura pues están presentes, ¿no? La fe me tiene que llevar a la justicia, si no me lleva a la justicia, esto es un cachondeo, ¿no? Y me tiene que llevar a la cultura, que es atender puentes, ¿no? Con lo diferente político, lo diferente económico, lo diferente social, lo diferente religioso, ¿no? Y ahora aquí con mis años, pues hago buenamente lo que se puede. Y que es mucho, porque te contaba también antes de empezar a grabar que había leído así unas pocas entrevistas y digo, madre mía, de verdad que has aprovechado los años, ¿eh? Y me venía con lo que me decías y tengo demasiadas preguntas, así que voy a intentar ordenarlas. ¿Podrías definir para ti qué es la justicia? Me parece, verás, a mí me ha marcado, como te decía antes, pues el trabajo con los laicos y el escuchar a la persona, me parece que eso es un regalo de la vida, ¿no? Yo creo que es donde he aprendido. Y entonces la persona está por encima de todo. Está por encima del dinero, por encima de los retos sociales, por encima de los países.
Y entonces, otra cosa es que luego podamos hacer lo que buenamente podamos, ¿no? Y pues yo intento vivir mi fe cristiana, ¿no? De la espiritualidad de la compañía de Jesús. Y el Jesús de Nazaret, amigo, es un referente. Es un referente. Porque él no trajo una religión, él trajo un modo de vivir. Y el modo de vivir es que la persona se haga. Eso que le pasó a Moisés delante de la zarza ardiendo, ¿no? Que oye una voz que le dice, Moisés, Moisés, descálzate, que eso que está delante es sagrado, ¿no? Pues también ante las personas hay que descalzarse, porque es sagrado. Mm. Y entonces yo creo que esto falta en el mundo de hoy, y no soy pesimista, ¿no? Pero la realidad, ¿no? Es la realidad. Porque lo que falta es el humanismo. Mm. La persona es, tú no eres una cosa, eres una mujer que tienes un recorrido, una vida, que te has peleado la vida, y entonces, amigo, eso es intocable. Mm. Sí, totalmente de acuerdo. Eso de hecho me llegó y de hecho no sé también que me ha apuntado por aquí, que por eso estaba buscando que si siguen todavía las semanas sociales o esos tender puentes y todas otras iniciativas que siempre has creado para todo el mundo, no solo para los fieles que siguen la fe cristiana o solo para las personas que tienen más cercana. Y te leía de lo enriquecedor que había sido, pese a los comienzos duros o juicios o prejuicios de las personas que pudieran llegar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y no sé si nos quieres aclarar un poquito más, porque yo creo que es cierto que ahora mismo, como nos intentamos clasificar constantemente para pertenecer a un grupo, en vez de unirnos nos estamos dividiendo cada vez más, olvidando de cuál es el núcleo, que no sé para ti cuál será, yo creo que es el amor, ¿no? Pero no sé, cuéntame tú, lo que tú con tu experiencia. En el año 2000 vino un compañero mío, amigo, Toño García, jesuita, y me dijo, oye, ¿has pensado hacer algo con la izquierda? Digo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Esto me suena a japonés, ¿no? Bueno, total, estuvimos 2 años ahí preparándolo y creamos el Foro Tender Puentes, porque ya en Barcelona, Maragall entonces era presidente en Cataluña y había creado un bloque de cristianos que dialogaban dentro del partido. Entonces nosotros aquí en Burgos creamos el Foro Tender Puentes con la izquierda, ¿no? Con la izquierda no creyente, ¿no? Y porque a mí me parece que hay que dialogar con todo el mundo. Y es curioso porque cuando lo presentamos en un salón público, pues en la tribuna estaba el alcalde de Burgos que pertenecía al foro, Ramón Jáuregui, que entonces era muy importante en el gobierno, Carlos García de hoy y el Manolo, ¿no? Y al día siguiente en la prensa de Burgos ponía así a página entera, la compañía de Jesús se entrega al socialismo. Y dices, pero ¿de qué me estás hablando? Sino, a mí me parece que en este momento es muy importante el tender puentes. La verdad absoluta no la tiene nadie, no la tiene nadie. Y a mí me gustan mucho más las vidrieras de la catedral o las vidrieras de Notre Dame o de la Saint-Chapelle de París que la ventana que tengo en mi cuarto que es de monocromo. Y entonces es verdad que es más difícil manejar una vidriera porque cada color es cada color, pero cuando se juntan y saben dialogar tiene una belleza increíble, que es como por ejemplo ahora todo lo que es la sinodalidad del Papa Francisco, ¿no? Mm. Es decir, yo creo que si nos sentamos a la mesa y hay una actitud de escucha, pero venimos de una educación malsana y es que vamos a escuchar a ver qué nos dice. No, no, escucha. Hay que escuchar, pero tú tienes algo que decir porque tienes un recorrido de vida que lo has peleado. Lo has peleado. Y entonces tú no vales menos que los otros. Eres distinto, distinto. Aquí somos una vidriera. No, tú, Rosa, tienes una experiencia de vida que no tengo yo. Y yo tengo una que no tienes tú. Es mejor la mía que la tuya, no. Si la ponemos en común, amigos, sale una vidriera como la de la Saint-Chapelle de París. Mm. Y entonces, por eso últimamente, desde muchos años, los que me conocen, hablo mucho del lenguaje humanizado de Dios, ¿no? Dios habla muchos idiomas, porque cada uno y cada una es persona. Y entonces
tiene una manera de ver la vida, de bailar la vida, de escuchar la vida. Y cuando la escuchamos, pues amigo, Mm, yo cuando iba a Latinoamérica, pues tenía la sensación de que recibía mucho más que lo que yo daba, ¿no? Yo decía, uno de vosotros que viene aquí a dar a la UCA del Salvador, ¿no? Y sin embargo, lo que la gente te daba en los barrios, en las aldeas, en los pueblos, en la ciudad, lo mismo que a ti, ¿no? Los encuentros con las personas, ¿no? mm. Pues sí, y qué importante escuchar y qué difícil, ¿no? Porque es verdad que al principio es este oír para responder, para defenderme, para justificar, en lugar de dejar ese espacio, que esto me lleva a mi siguiente pregunta hacia ti, de que creo, por lo menos en mi experiencia, que es para escuchar es necesario conectar con nuestro propio silencio. Pues, Y tú mismo decías, ¿de qué está habitado tu silencio? Parafraseando un poco a Merton, ¿o qué silencio habitas? fíjate, esto es muy importante, es muy importante. Yo me acuerdo que en una homilía, yo digo misas en el público también, ¿no? Los sábados en la iglesia nuestra aquí, se me ocurrió decir, había habido unas manifestaciones en Madrid, y yo dije que mucha gente que sale a las manifestaciones, en las manifestaciones políticas, lo que echan es la agresividad y la basura que tienen dentro. Y entonces, pues una pareja joven, no es que me denunciase, pero dijo que no tenía derecho a decir eso. ¿Y qué es lo que pasa en el fondo? Que porque no hay memorias amorosas, ahora explico eso, dentro vamos acumulando lo que me falta, lo que he hecho mal, lo tontos que somos, hay una crítica y hay una falta de la lectura amorosa de la vida, que esto no son consideraciones piadosas. Y entonces vamos acumulando en ese silencio interior mucha amargura, mucha agresividad y lo sacamos, por ejemplo, en los campos de fútbol contra el árbitro, contra los equipos enemigos. Entonces, me parece que es muy importante en la lectura de la vida, y yo creo que en eso ha influido un mal esquema, una mala educación religiosa del examen de conciencia, que siempre nos dicen, vamos a ver la vida, a ver dónde he fallado, dónde he pecado. Y dices, oye, perdona, perdona. En tu vida, la mayor parte del día estamos haciendo cosas buenas y de vez en cuando pues hacemos alguna tontería. Pero lo bueno está ahí. Y no leemos eso. El Ignacio de Loyola, que fue maestro en esta cultura de las memorias amorosas, dice, oye, en la lectura de mi vida, de este día, de la semana, vamos a leer las cosas buenas que hemos recibido, las cosas buenas que hemos dado y que se van posando en el corazón de la persona, en las tripas, que digo yo. Y entonces es verdad que en ese recorrido también hay faltas, pero ¿por qué falta esta lectura amorosa de los bienes recibidos de la familia, de las amistades, de la pareja, de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea? Amigo, y entonces hay una agresividad, hay una inseguridad, y el otro es mi enemigo que viene a quitarme lo que tengo. Y este punto es nuclear para las relaciones humanas, ¿no? Porque si yo estoy amargado y estoy cabreado y dentro me voy a ir a la defensiva, y entonces me agarro la cabeza y me manejo con mis ideas, no con mis sentimientos. Y entonces, si el otro veo que piensa distinto que yo, es mi enemigo. Ya se acabó. Y es la polarización que estamos viendo en la iglesia, en la política, en la economía, en los regionalismos, pero hasta en los clubes. Mi club de patines, que a mí me encantaba patinar, es mejor que el de nosotros. O mi club de tenis es mejor que nosotros. Mm, totalmente de acuerdo. Cambiar la competencia o la competitividad por la cooperación, Claro, eso además educamos nosotros desde ahí, desde yo te pongo un número y al otro número y el que salque más alto. Y me recordabas que no sé si conoces, que supongo que sí, pero en esto que decías de las memorias amorosas, que ahora te voy a volver ahí, una tribu africana que llaman Ubuntu, que dicen que cuando alguien hace algo mal, lo ponen en el centro y todos los demás lo rodean y le recuerdan todo lo que ha hecho bien esa persona. En lugar del castigo, en lugar de machacarle más, al revés. Le devuelven como esa visión amorosa de decir, como tú has dicho, bueno, esto se te ha ido un poco la cabeza, pero
realmente tu persona es mucho mayor que esta acción, ¿no? Sí, porque fíjate, vamos, si me subo, me pierdo, me cortas, ¿eh? Yo creo que es que a veces trabajamos con unos esquemas religiosos que se nos han metido ahí, que no. Por eso tenemos que aprender a desaprender, ¿no? El Dios juez, el Dios profesor, el Dios jefe de policía, que sabe lo que hacemos. No, no. Jesús de Nazaret habla del Dios Padre Madre, del Dios hombre mujer, que tiene entrañas de hombre y que tiene entrañas de mujer. Y el lenguaje de la mujer es la solidaridad, es la justicia, la ternura, el perdón. Y entonces, si una mujer, no sé si tú estás casada o no, tienes hijos o no, pero los padres o los abuelos ante el hijo o el nieto que arma a una, es decir, que lo va a echar de casa, es decir, que es quemar. Y entonces es curioso como en esta sociedad que es no creyente, porque España es no creyente, y lo digo no con desprecio ni como crítica, sino que es una realidad, la gente es buena, es que en el fondo hay unos esquemas que vienen de la religión, no vienen de la experiencia cristiana de Jesús de Nazaret. Mm. Y entonces esto está repercutiendo en las relaciones sociales, en las relaciones políticas, y a mí me llama la atención cómo de repente en gente muy abierta salen con un lenguaje en los WhatsApp que dices, madre de Dios, ¿dónde está esto o esto? Pues sí, no sé si tienes alguna idea o sugerencia para revertir esta dirección errónea de la sociedad. Verás, yo no me considero una enciclopedia, ni yo soy la Virgen de Lourdes, sino que a mí me parece que es importante recuperar el humanismo, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo. Es decir, el humanismo para creyentes y no creyentes o de la religión que sea, ¿no? Es decir, cómo la persona tiene dignidad, el valor de la libertad, el valor de la justicia, el valor de la solidaridad, cómo tenemos que aprender todos de todos porque cada uno tiene su región, hay su fuente de vida, ¿no? Eso uno. Y luego yo soy jesuita, me considero cristiano, pues con mi fe pequeña, porque soy de Burgos, pero me parece que la experiencia cristiana, la de Jesús de Nazaret, esto es una joya. No el esquema religioso. Jesús optó por la persona y optó por las personas pobres, unos de ellos. Lo mismo que ha hecho el Papa Francisco, que falleció ayer. El Papa Francisco era jesuita y entonces desde la experiencia de Ignacio y de los evangelios, sus referentes son los pobres, la justicia. Ya está bien, ya está bien, ya está. Entonces, me parece que y por aquí hay muchísima gente, lo que pasa es que los medios de comunicación muchas veces solo saben la basura, solo saben lo negro, pero hay muchísima gente, trabaja ocultamente, trabaja, y hay más vida de la que creemos. Mm. Sí, yo por eso empecé estas entrevistas también, ¿no? Porque efectivamente hay una frase que me dijo una profesora que tuve cuando estudié Montessori, que me encanta y la repito muchas veces, que dice que hace más ruido un árbol al caerse que 300 creciendo. Y por eso dije, es que parece que de verdad que el mundo es caótico y efectivamente no estamos en uno de los mejores momentos. Pero como tú dices, estamos creciendo muchísimos árboles en silencio que hay que darle voz, porque si no parece que la mayoría es lo otro, cuando en realidad yo no creo que sea así. Simplemente son más ruidosos. Y nada, te quería decir también, para los que nos estáis viendo, que es verdad que lo estamos grabando justo al día después de morir el Papa, pero esto se va a publicar en junio, así que ya cuando se vea, pues dirán, madre mía, pues si el nuevo Papa todavía no. Así que lo que tiene la tecnología. Y ahora quiero volver un poquito a ti y a tu experiencia para preguntarte, ¿cuáles crees que son tus capacidades, habilidades, dones, talentos, llámalos como quieras, que más te han ayudado a trazar tu camino? Mira, yo creo que ha sido las relaciones humanas. Es decir,
el hecho de hablar y de escuchar, antes te lo decía, te lo insinuaba, por ejemplo, la escucha de los laicos y religiosos, pero sobre todo, la escucha en los viajes donde iba a aprender. Es verdad que me llamaban a dar conferencias, o a dar ejercicios, o a dar lo que sea, ¿no? Un verano fui a El Salvador, al barrio de La Chacra, que eran 50.000 personas en unos barrios de Chamoral, que no podíamos salir andando, sino que en el coche, dentro del barrio, cerrábamos las puertas porque te podían dar un buen palo, ¿no? Entonces, el hecho de ir a escuchar, o por ejemplo en este tipo de centros que son experiencias pilotos que empezamos en los años 80, el hecho de escucharnos por dónde van los problemas de la vida, por dónde hay que ir, me parece que esto es, yo creo para mí, ha sido el gran regalo de la vida. Si no, yo no hubiese hecho lo que he hecho. Mm. ¿No? Eso a niveles humanos. ¿Y cuál sigue siendo tu motivación diaria para levantarte? Buah, pues por un lado digo, madre de Dios, con los años que tengo, aquí que salir, porque son 89 años. Pues no, es decir, verás, yo creo que vivimos en una sociedad donde se vive cierta trampa, ¿eh? Y es a las personas las jubilan hombres y mujeres, y como tú ya no eres, como tú ya eres jubilado y no produces, pues entonces no eres nadie. No, no, la vida se me ha dado, la vida la he trabajado, con sus luces y sus sombras. Es verdad que estoy jubilado, pero lo vivido lo tengo que pasar, no imponer, pero tengo derecho a pasar. Y tengo derecho a hablar de ello. Mm. Yo cuando volvía de El Salvador, pues comprendo que viví cosas tremendas, ¿no? Y me decían, ya están las manías del Manolo. No, estas no son manías, ¿no? Son experiencias que te han marcado y entonces... pero sí es curioso decir, este ya está jubilado, esta está jubilada. No, perdona. Y para que veas cómo es curioso cómo la vida, es verdad que porque los padres están muy ocupados, los abuelos han recuperado protagonismo, ¿no? Pero no solamente por eso, porque los padres están trabajando, sino es que tienen derecho a transmitir una vida que han vivido, pero no por chulería, sino esto es como una persona que se enamora o que le toca la lotería o que gana el Madrid o que gana el Barcelona, dice, oye, que ha ganado el Madrid. ¿Y qué estás diciendo? Pues es una cosa que quiero y entonces lo comunico, que es muy distinto a imponerlo. Mm. Es que las ideologías no salen de ahí, la ideología va a imponer. Mm. Y, que, pues, y creo que lo he comentado aquí a veces con amigos y amigas, el gran regalo es, sí, y es descubrir que, bueno, pues mientras Dios me dé vida, pues hay que seguir transmitiendo y compartiendo y viviendo, ¿no? Con limitaciones porque la edad no perdona, ¿no? Mm. Pues sí, que sean muchos más. Pero yo estoy de acuerdo contigo con las ideologías, pero yo es cierto que nunca he sido férrea a ninguna ideología, quizás probablemente por la formación científica, ¿no? Siempre he pensado que si me convences de algo que es mejor que lo que yo tengo, pues ¿por qué no voy a cambiar, no? Y siempre me sorprendía eso con algunos alumnos que sí que eran así más cerrados. Digo, ¿pero esto te crees que es como el grupo sanguíneo que naces igual que mueres, no? O sea, aquí tienes derecho a cambiar tantas veces como estimes, pero claro, con un pensamiento crítico adecuado, que creo que es también algo que actualmente falla un poco, ¿no? Vamos un poco contracorriente porque no reflexionamos o no pensamos con el corazón, como decía también Preciada Zancot, que me gustaba, ¿no? De sentir con la cabeza y pensar con el corazón, que vamos un poco así a bandadas, pero bueno. Fíjate, en esa línea yo comprendo que me ha marcado la formación de la compañía, la nueva, la antigua también, ¿no? Pero bueno, se habla de discernimiento, ¿sí? Es aprender a leer la realidad de la vida. En Burgos al frío le llamamos fresco
y al mucho frío le llamamos frío. Y esta Semana Santa ha sido de invierno. Y cuando salíamos a pasear, decir, oye, hace un frío de invierno. Eso hay que llamarlo por su nombre. Mm. Y entonces, cuando leemos la realidad, ¿qué realidad estamos viendo? Es la realidad, por ejemplo, en eso el Papa Francisco era genial, leía la realidad. Y la realidad es que hay mucho sufrimiento en el mundo. Es verdad que también hay gente buena. Y que hay unas injusticias y que las guerras es un disparate, que estos son asesinatos y que Mm. algunos se apoyan en Dios para hacer eso, ¿no? Es decir, las emociones, aprendo a poner nombre a mis emociones, no lo que pienso, sino lo que siento. ¿Dónde me lleva? ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de estas emociones? Lo mismo que cuáles son las causas de los problemas en la sociedad. Mm. ¿Y a dónde nos llevan estos problemas? ¿Y cómo podemos pelearlos para que no se repitan? Estos puntos son muy importantes en la vida de los análisis, que es lo Mm. mismo que en una terapia, cuando viene la gente a mi despacho, aquí no preguntas, a ver, venga, pregunta, sí. Es decir, oye, vamos a ver cuáles son las causas de este problema, ¿no? ¿Y a dónde me llevan estas actitudes sanas o a dónde me llevan estas actitudes insanas? Mm. Y entonces hasta aquí está en juego la persona humana, tu dignidad, tu personalidad y tu futuro y tu presente, ¿no? Pero no vamos enseguida aquí a unos esquemas mentales que no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo. Totalmente. Y la autorresponsabilidad, que siempre yo creo, por lo menos yo lo que he vivido en mi propia persona y de acompañar también a mis alumnos, que nada se soluciona si seguimos señalando con el dedo afuera, ¿no? O sea que al final yo soy la que pienso, yo soy la que actúo, yo soy la que siento y por supuesto lo externo influye, pero no es determinante para que yo haga lo que haga o sea como sea. Pero si no hay memorias amorosas de mi vida, Mm. mi bodega está vacía y no tengo peso. Y entonces la responsabilidad es una escuela de culpabilidades malsanas y amarguras malsanas que no me lleva a ningún sitio. Y como vamos muy deprisa y no paramos, y no paramos, y no paramos, pues no me paro a ver lo que hay en mi bodega. Mm. Y en mi bodega, yo insisto mucho en el despacho, hay más riqueza que miserias. Pero no nos han enseñado a mirar eso porque decían que eso era vanidad, que eso era egoísmo, que eso era no sé qué. Tonterías, tonterías, Mm. tonterías. Una madre cuando tiene a un niño en los brazos, pues dice, mi niño es divino y está formado preciosamente, preciosamente, preciosamente. Mm. No es una cosa, pero está dicho desde un grito del amor profundo, desde una mujer, no desde la cabeza de la mujer. Totalmente. Pues me quedo con esta generación consciente de memorias amorosas. Te voy a pedir dos preguntitas más para ir terminando ya. La primera es, ¿qué legado te gustaría dejar o sientes que has dejado ya? Buah, pues yo me considero de verdad una persona pequeña, pequeña. Con tu 1,98. Sí, sí. Eso es con los 98 de altura. Pero que mira por dónde Dios se ha valido de mi persona para trabajar para bien de otros. Ese es un legado que me queda, ¿no? Y luego otro legado que me queda es que el Señor Jesús, el Jesús de Nazaret, no el Jesucito de mi vida, no el astronauta, el Jesús de Nazaret es un referente para mucha gente. Y que en este momento, en esta sociedad tan conflictiva, el Jesús de Nazaret, con su lenguaje humanizado a través de la justicia, la solidaridad, los derechos humanos, la ternura, la reconciliación, yo creo que hay un camino de salida. Pues sí, yo creo, ¿eh? Con dificultades, pero hay un camino de salida. Y que no vamos solos, que no vamos solos. No, a mí cuando me dicen, que esto no se puede hacer nada, digo, perdona, hay mucha gente por aquí, hay mucha gente por aquí, hay mucha gente por aquí.
Mm. Sí, sí. Y me quedo también con este mensaje y te voy a pedir un último mensaje para aquellos que nos están escuchando y, por supuesto, para mí, que soy la primera que te está escuchando. Un último mensaje. Sí, me parece que el mimar las memorias amorosas que tenemos en la vida, que se nos ha dado y hemos dado, yo creo que es un manantial de vida para caminar hacia adelante. Sí. Y esto no son consideraciones piadosas, ¿eh? No, no, no. Esto es ir a la realidad de la vida, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, lo que nos tocará vivir. Mm. Sí, sí, sí. Pues me quedo con esto que me parece hasta la justicia, ¿no? Por unirlo con una de tus primeras palabras. Creo que justicia con uno mismo primero y luego con los demás. El tener esa memoria de poder recordar primero lo amoroso que hemos hecho, que nos han hecho, que hemos recibido. Porque si yo recuerdo las memorias amorosas de mi vida, voy a tener sensibilidad, olfato, ojos y vista para ver y oír las memorias amorosas que hay en los que están delante de mí en el encuentro del camino de la vida. Mm, Cuando me falta lo primero, no veo lo segundo. mm, Este es un tema serísimo. totalmente. Y es cierto que, ¿no? Que también decía Merton eso, que solo se puede ver con el corazón al corazón de los demás. Y creo que también uniéndolo un poco con lo que has dicho antes de lo de las manifestaciones, etcétera, creo que es así, ¿no? Cada uno solo podemos ver lo que estamos cultivando dentro. Entonces es cierto que es interesante ver dónde estamos sembrando y qué es lo que estamos regando, qué es lo que vemos como espejo del mundo mayoritariamente. Así que me hago tuyo ese deseo de cultivar estas memorias amorosas, de poder sembrar y generar muchísimas más. Y bueno, te agradezco enormemente que hayas compartido conmigo y con todos los que nos escuchan y nos escucharán, pues tu experiencia y tu amor. El regalo es para mí, ¿eh? Bueno, es para todos, porque yo estoy de acuerdo contigo que también dando clases siempre he recibido mucho más de lo que he dado. Y creo que esto se hace cuando se hace de forma altruista, ¿no? Siempre se recibe mucho más de lo que se da. Por eso, gracias a ti y gracias a los que me están escuchando. Y que para los que me están escuchando, sean creyentes o no creyentes, pues estos puntos que he tocado, vividos cada uno a su manera, por aquí hay mucha vida y por aquí hay fuerzas para seguir peleando. Y que entonces tiene sentido muchas cosas. Pues que así sea, que se tenga el sentido para continuar. Y nada, Manolo, que a ver si en algún momento nos vemos y te doy un abrazo que me encantaría. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, un besito y un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta Chao.